Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante para descubrir los secretos de imperios que, aunque alguna vez dominaron grandes territorios y tuvieron un impacto significativo, hoy apenas son conocidos. Son imperios poderosos, enigmáticos y cargados de leyendas, pero que, por alguna razón, la historia no les dio el reconocimiento que merecen. Vamos a revivirlos y preguntarnos, ¿por qué estos imperios, que rivalizaron con gigantes como Roma o Egipto, quedaron sepultados en el olvido? Comencemos. Nuestro primer imperio en esta lista es el imperio de Kanem-Bornu. Ubicado en el corazón de África, cerca del actual Chad, este imperio floreció durante más de 1000 años, desde el siglo IX hasta el XIX. Fue una potencia militar y comercial, conectando África del Norte con la cuenca del río Níger, e incluso con las ciudades del Mediterráneo. Kanem-Bornu fue uno de los pocos imperios africanos que logró resistir tanto tiempo. Su fuerza estaba en su ejército de caballería y en su comercio de sal y cobre, que eran tan valorados como el oro. Pero, con la llegada del colonialismo europeo, Kanem-Bornu se enfrentó a una lenta y trágica desaparición. Su resistencia fue feroz, pero no fue suficiente ante el avance de las potencias coloniales, que suprimieron su cultura y borraron su historia. Vamos ahora al misterioso imperio de Srivijaya en el sudeste asiático, un imperio marítimo que controlaba rutas comerciales clave en el estrecho de Malaca entre los siglos VII y XIII. Srivijaya fue el corazón del comercio en Asia, dominando el paso de mercancías entre India y China. Su poder económico era enorme, y su influencia cultural se extendía por todo el sudeste asiático. Srivijaya también fue un centro del budismo, atrayendo a monjes de todo el mundo que venían a estudiar y enseñar. Sin embargo, en el siglo XIII, el imperio comenzó a fragmentarse y fue asediado por potencias vecinas como el reino de Java, hasta desaparecer completamente. La falta de registros y la selva que reclamó sus ciudades hicieron que Srivijaya fuera literalmente tragado por el tiempo. Hoy sabemos de su existencia gracias a unos pocos hallazgos arqueológicos. Siguiendo en Asia, llegamos al imperio Xiongnu, un poder formidable que dominó la estepa mongola y que fue, probablemente, uno de los más grandes enemigos de la antigua China. Los Xiongnu eran un pueblo nómada, conocido por su destreza en la guerra y sus habilidades en la caballería. Este imperio fue el principal rival de la dinastía Han, y sus incursiones en territorio chino llevaron a la construcción de la Gran Muralla. Durante siglos, China y los Xiongnu se enfrentaron en una lucha épica de poder. Sin embargo, el imperio Xiongnu desapareció en el siglo I, debido a divisiones internas y a la presión militar de sus vecinos. Aunque su legado quedó en la cultura de los pueblos que habitaron la estepa, sus contribuciones fueron minimizadas en los registros chinos, y su historia fue prácticamente sepultada bajo la narrativa de sus rivales. Así, uno de los mayores imperios nómadas de Asia se desvaneció en el olvido. Si estás disfrutando de este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte futuros contenidos. Ahora, déjenme llevarlos a el reino de Champa, en lo que hoy conocemos como Vietnam. Este reino se estableció en el siglo II y duró hasta el siglo XVII. Champa fue un reino de marinos y mercaderes, un imperio que floreció gracias a sus rutas comerciales y su cultura influenciada por la India. Este reino fue conocido por sus templos hinduistas y por su habilidad en la construcción naval, siendo uno de los primeros en hacer uso de barcos rápidos para el comercio. Sin embargo, los Cham, el pueblo que habitaba este reino, se enfrentaron a una creciente presión por parte del imperio vietnamita al norte y los Jemeres al oeste. Tras siglos de conflicto, Champa finalmente fue absorbido y su cultura casi se desvaneció, relegada a un rincón olvidado de la historia. Hoy, los templos de Champa, cubiertos de musgo y polvo, son algunos de los pocos testigos de su grandeza pasada. Vamos a cruzar ahora el mundo hasta América del Norte para hablar de la Confederación Iroquesa.
Este conjunto de tribus indígenas de la región de los Grandes Lagos estableció un sistema de gobierno único y adelantado a su tiempo. La Confederación Iroquesa, formada por las llamadas 6 naciones, fue conocida por su organización política y su estructura democrática. Su liga se fundó en el siglo XII y unificó a las tribus bajo un tratado de paz y cooperación. En la Confederación Iroquesa, las mujeres tenían un papel fundamental. Eran las encargadas de elegir a los jefes y podían destituirlos si no cumplían con sus deberes. Además, la propiedad y el linaje se heredaban a través de las mujeres. Los iroqueses influyeron en las colonias europeas, y algunos estudiosos argumentan que su sistema político inspiró a los padres fundadores de los Estados Unidos. Sin embargo, la expansión de los colonos europeos y las enfermedades acabaron debilitando a la Confederación, hasta que sus territorios fueron invadidos y su cultura silenciada. Aunque su influencia sigue viva en algunos aspectos de la democracia moderna, los iroqueses rara vez son reconocidos por el impacto que tuvieron en la historia de América del Norte. Y finalmente, terminamos este recorrido en el Imperio de Urartu, un reino montañoso ubicado en la región de Armenia y Anatolia Oriental, que floreció entre los siglos IX y VI a.C. Urartu era un imperio militarista y experto en la construcción de fortalezas. Sus ciudades estaban protegidas por muros imponentes y avanzadas técnicas de irrigación. Su rivalidad con Asiria fue épica, e incluso compartieron influencias culturales. La región de Urartu está asociada con el monte Ararat, que según la tradición bíblica fue donde descansó el arca de Noé, después del diluvio universal. Sin embargo, con la llegada de los medos y la expansión del imperio persa, Urartu desapareció lentamente de la historia, y su legado fue casi totalmente absorbido por sus sucesores. Hoy, las ruinas de Urartu apenas son visibles, y su historia es poco más que una nota al pie en el gran libro de los imperios antiguos. Estos 6 imperios fueron tan grandes como enigmáticos, y todos ellos merecen ser recordados. La historia no les dio el reconocimiento que merecían, pero ahora sabemos que sus logros, sus luchas y sus culturas fueron impresionantes. Cada uno de estos imperios dejó huellas, aunque la historia las haya borrado en gran parte. Y aquí estamos hoy, desenterrándolos de nuevo, devolviéndoles la voz, como ya lo hemos hecho con estos 7 personajes históricos que desaparecieron misteriosamente. No olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.